Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, el 24 de octubre de 1945 en San Francisco, California, Estados Unidos, fue fundada la Organización de las Naciones Unidas por 51 naciones como un esfuerzo multilateral encaminado principalmente a evitar las guerras, contribuyendo a fortalecer el derecho internacional, la paz, la seguridad, la promoción del desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios y los derechos humanos. Con sede en la ciudad de Nueva York, en la Unión Americana, actualmente la Organización de las Naciones Unidas es el foro multilateral más importante del planeta, con 193 Estados miembros. Muy bien, regresamos con Magdi Martínez, el coordinador residente de Naciones Unidas en México, y nos estabas comentando antes del corte que había 3 grandes pilares que observas para Durban, para la COP17, en la que ya quizá sea el momento de ver muy claramente cuáles son las posibilidades de un acuerdo global en materia de calentamiento de la Tierra. Sí, el tema energético es el tema fundamental junto con el uso del suelo en materia de calentamiento global, y ahí el secretario general, el señor Ban Ki-moon, está proponiendo que haya un acuerdo con 3 pilares. Uno, que todos los ciudadanos del planeta tengan acceso a energía. Tenemos 1.400 millones de personas que no tienen acceso a ningún tipo de energía, ni electricidad, ni energía fósil, que por lo tanto están, digamos, off the grid, están fuera de la red, están sin ese elemento esencial de bienestar. 2, que hagamos 2 veces más eficiente el uso de las energías fósiles que tenemos. Y 3, que doblemos la cantidad de energías renovables que tenemos en nuestra canasta de recursos energéticos en cada país. O sea, duplicar la eficiencia de la energía fósil y duplicar el abasto de energía sustentable o eólica, solar, incluso maremotriz, según las nuevas tecnologías que están surgiendo. Esa es un poco la idea, y esperemos que esos sean objetivos que se puedan acordar hoy y cumplir en el 2030. Ese es más o menos el plazo de tiempo. Ahí obviamente lo que viene atrás, es decir, quién va a financiar esto. Por ejemplo, poner una granja solar no es una cosa muy barata hoy día. No, es caro, pero hay que tener en cuenta que están entrando países en desarrollo como China muy fuertemente en el mercado de producción de paneles, y yo creo que eso va a abaratar considerablemente. De cualquier manera, tu reflexión es la correcta. Hoy por hoy necesita subsidio público, porque creo que además de producir energía, añade un bien, que es que reduce la emisión de CO2 y por lo tanto el calentamiento del planeta. Sí. Comentabas que dentro de las instrucciones generales amplias que tienes en la oficina en México, uno de estos capítulos es la dimensión social de la violencia. Y vaya que hemos tenido en los últimos años que te ha tocado estar aquí representando a Naciones Unidas en México, han sido pues, los años quizá más violentos desde la Revolución Mexicana, los que hemos vivido en los últimos 4 o 5, con una preocupación pues ya muy grande, tú la vives todos los días en México, con soluciones a veces muy cargadas de algún lado por razones ideológicas, pero sobre todo en el tema de eficiencia del esfuerzo, digamos, contra las bandas delictivas en México. Yo creo que es donde la frustración mayor de los mexicanos está lastimando la economía también, está pues generando una suerte de psicosis general en el país, qué sitios son seguros o no. Veo uno cosas como Acapulco, que realmente no estaban en el radar, y de repente en poco tiempo se calienta la plaza, como suelen decirle en México. Pero hay esa parte de la dimensión social, es efectivamente el trabajo de Naciones Unidas más bien con víctimas o con comunidades que estén asoladas por la violencia. ¿Cuál es el trabajo, si nos puedes comentar? Si me permites dar un paso atrás para hacer, digamos, una manifestación de principio, y es que desde todas las instancias de la ONU, empezando por el propio secretario general, que se lo ha dicho al presidente de la República en varias ocasiones, Naciones Unidas está con México confrontando este problema y siente ese problema como si fuese propio. Además, entiende que no es un problema mexicano, es un problema que se ha mexicanizado, porque cuando le aprietan al crimen organizado en algunos países de Centroamérica y en Colombia, ese crimen organizado deriva sus negocios hacia tierra mexicana. Por lo tanto, es un problema que claramente... De este gran corredor delictivo que hay entre los Andes y Estados Unidos. Exactamente. Y el corredor pues atraviesa los Estados Unidos mexicanos, porque tiene que llegar desde donde se produce hasta donde se consume. Por lo tanto, es que sin ningún tipo de duda quede claro que Naciones Unidas está
con los mexicanos, con la sociedad mexicana, con las víctimas mexicanas, con el gobierno de México, en la confrontación de ese gravísimo problema, y además está en la comprensión de que el problema es gravísimo. Después, naturalmente, en México hay un debate político sobre cuáles son las estrategias para enfrentar la violencia. En la que no tenemos la menor duda es en que la violencia tiene que ser confrontada, porque si no crece y se adueña del país. Eso lo hemos vivido en algunos otros países que se han convertido en estados fallidos, que se han convertido en estados corroídos, minados, corrompidos por estas bandas delictivas que tienen una enorme capacidad económica, un enorme poder de fuego y una enorme movilidad para ocultarse de las fuerzas del orden. Lo que nosotros entendemos que tiene que haber una respuesta policial, una respuesta, digamos, de contención, pero también tiene que haber una respuesta social. Y ahí es donde tal vez más nos hemos implicado. Yo acabo de venir de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde he estado con el secretario de Desarrollo Social, con el gobernador, con el presidente municipal de Juárez, y donde hemos estado viendo ese esfuerzo enorme que se está haciendo de reconstruir tejido social en las zonas más depauperadas, más abandonadas, más tristes, y de verdad que cuando uno pasea por allá se da cuenta del nivel de desolación social que existe en esas zonas del país. Zonas que fueron de llegada de aluvión, de migrantes de otras partes de la República Mexicana, que vivieron un momento álgido con la producción de la maquila, y que de repente, cuando baja la producción, cuando se desmantelan algunas de esas industrias, se queda en un territorio de nadie, pero con mucha gente, con muchos jóvenes, muchas jóvenes, que se quedan sin ninguna posibilidad ni de pasar al norte, ni de convertirse en migrantes. Pero en esta dimensión social que está analizando Naciones Unidas en este tema, creo que es importantísimo este asunto. El enfoque es generación de empleo, recuperación de espacio público, reconstrucción del tejido social, ahora sí que buscar que menos jóvenes caigan en las bandas delictivas por falta de mejores oportunidades. ¿Por dónde va el enfoque? Participación también, equidad de género, para evitar que la violencia tenga un sesgado carácter contra las mujeres, y sensación, más que sensación, certeza de que por pobres que sean, por mal que les esté yendo, los ciudadanos de Juárez o de Nogales o de los territorios que están más golpeados son ciudadanos de primera. Son ciudadanos a parte completa, son mexicanos como cualquier otro mexicano. Y por lo tanto, ¿y ustedes tienen programas que estén aplicando ahí? Estamos apoyando los programas que realizan conjuntamente las instancias locales, federales y estatales. Tengo que decir que en ese contexto nosotros observamos una gran lealtad institucional. Yo denoto que hay mucha diferencia de criterio entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados, y sobre todo cuando no son del mismo signo político. En las zonas golpeadas por la violencia yo denoto fundamentalmente acuerdo y comprensión de que el problema es más grande que las diferencias que puedan separar a las distintas fuerzas políticas mexicanas. Y sí, ahí apoyamos tanto los temas de derechos humanos, estamos muy cerca de las asociaciones de la sociedad civil que trabajan con víctimas, trabajamos con los gobiernos que tratan de recuperar ese tejido social, que tratan de crear esos espacios públicos recuperados, y sin duda estamos en el tema de competitividad para generar empleo. Naciones Unidas tiene una experiencia fantástica en lo que es la reconstrucción de fuerzas del orden, porque le ha tocado lidiar con situaciones extremas de países que literalmente han desaparecido institucionalmente hablando. Podemos hablar de la República Democrática del Congo, podemos hablar de Sierra Leona, mismo Haití, que nos queda tan cerca. Y tiene una experiencia fantástica porque para el caso mexicano puede ser muy interesante en la reforzamiento, reconstrucción, según se vea el caso, de las fuerzas policíacas. Más allá del debate de que si debe haber una policía nacional en México, si los estados deben llevar el control o son 32 policías, ¿qué pasa con las policías municipales o no? La verdad es que la calidad de nuestros cuerpos policíacos debe mejorar mucho, y máxime en las condiciones tan complicadas que se viven actualmente. Normalmente no tienes buenos sistemas de inteligencia, a veces su entrenamiento mismo es pobre. Yo me pregunto si dentro de eso un programa de cooperación de la experiencia que Naciones Unidas ha acumulado en lugares bastante más complejos,
que lo que México es hoy mismo, porque finalmente aquí hay una articulación institucional importante en este país, si se pudiera llevar a cabo un esfuerzo de esa naturaleza. Algunas iniciativas hay, algunos esfuerzos ya se realizan en lo que se llama el canal multi-B, es decir, que las instancias multilaterales, Naciones Unidas trabajan, pero también países amigos de México que le pueden prestar asesoramiento y apoyo, ¿no? Nuestra oficina, que se llama contra la droga y el delito, trabaja muy de cerca con las secretarías federales y en algunos estados con las autoridades estatales en materia de mejora de la eficiencia policial. Pero en lo que coincidimos, me parece, por lo que te oigo decir y por lo que dicen mis colegas que son expertos en el tema, es en el diagnóstico. Es decir, México se encontraba en una situación pues prácticamente de imposibilidad de confrontar una violencia como la que desencadena el crimen organizado cuando explota y se fragmenta en grupos muy pequeños. Uno, porque efectivamente tenía miles de cuerpos policiales descoordinados y muy poca inteligencia sobre qué hacían estos grupos delictivos. Dos, porque la Policía Federal, que debiera de ser la cúspide de esa pirámide, el mando de ese trabajo era muy pequeña en comparación con algunas policías estatales y con los miles de policías muy mal pagados, muy mal equipados, muy poco formados que hay a nivel municipal e incluso a nivel de los estados. Y tercero, porque efectivamente tenemos un problema de un mercado voraginoso y consumidor en el norte, que no solo pide a gritos que haya más droga que le llegue, sino que además mira hacia otro lado cuando hay más armas que llegan hacia México. En estos días se está discutiendo todo esto de Rápido y Furioso y me parece que es un ejemplo penoso de cómo Estados Unidos es importador de droga y exportador de armas, un verdadero problema para México. Parece chusco que encontraron a un paseante que iba de México hacia Estados Unidos con 2 llantas rellenas de chorizo de Toluca. Bueno, pues, pueden encontrar chorizo de Toluca en las llantas, pero pasan tráileres completos con cocaína y nadie se entera. No, por eso digo que miran del otro lado, ¿no? Así es evidente que... Vamos a hacer un pequeño corte, pero seguimos con este tema y quiero preguntarte sobre qué acciones multilaterales pueden tomarse en el tema de armas, que es una cuestión crucial para México. Regresamos después de esta pausa. Entre octubre de 2009 y septiembre de 2010, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos del gobierno estadounidense llevó a cabo una operación a la que denominó Rápido y Furioso y que consistió en la venta indiscriminada de armas a presuntos criminales para dejarlas pasar por la frontera con México, con la intención de posteriormente rastrearlas para identificar tanto a los principales responsables del tráfico de armas en nuestro país como a los líderes de las organizaciones delincuenciales que las adquirían. Este operativo fallido, además de haber causado un conflicto diplomático bilateral, tuvo como consecuencia al menos 200 víctimas fatales.